La puerta se cerró en mi cara con tanta fuerza que sentí el golpe de aire frío atravesarme el pecho. Detrás de esa puerta quedaba mi nieta, la pequeña Sofía, llorando mi nombre, con esa voz que todavía me destroza el alma cuando la recuerdo. Pero la voz que más clara resonó en mis oídos fue la de mi nuera, Clara, pronunciando esas palabras como si fueran cuchillos: no quiero que veas a mi nieta, te hace daño. El desprecio con el que lo dijo, como si yo fuera basura, como si los 32 años que dediqué a criar a mi hijo no valieran nada. Me quedé parada frente a esa puerta de madera oscura, en el pasillo del edificio donde ellos vivían, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban las mejillas. Mis manos temblaban, sosteniendo la bolsa con el vestido rosa que había comprado para Sofía, ese vestido que nunca llegó a ponerse. Podía escuchar a la niña golpeando la puerta desde adentro, gritando abuela, abuela, y cada golpecito era como un martillo contra mi corazón. Mi hijo, Rodrigo, ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Se quedó atrás, callado, con las manos en los bolsillos, como un extraño. El hombre que yo parí, que crié sola después de que su padre nos abandonara, ese hombre ahora me daba la espalda por una mujer que apenas conocía desde hacía 5 años. Caminé hacia el elevador con las piernas temblorosas, sintiendo que el mundo se me caía encima. En ese momento no lo sabía, pero esa humillación era apenas el principio de una pesadilla que me llevaría al borde del colapso. Lo que descubrí meses después, cuando una niña de 4 años tocó a mi puerta llamándome de una forma que nunca imaginé, cambiaría todo. Sigue hasta el final para saber cómo una sola palabra de esos labios inocentes sanó mi corazón roto y me devolvió la razón de vivir. Llegué a mi departamento con la visión borrosa, dejé caer la bolsa con el vestido rosa sobre el sofá y me senté en la oscuridad, sin siquiera encender las luces. Afuera comenzaba a oscurecer y las sombras de la tarde llenaban mi sala de estar. Ese espacio que antes era cálido y lleno de risas, cuando Sofía venía a visitarme los fines de semana. Recordé la última vez que la tuve en mis brazos, apenas 2 semanas antes de ese día maldito. Estábamos haciendo galletas juntas en mi cocina. Ella tenía harina en la nariz y me miraba con esos ojos enormes color miel, tan parecidos a los de Rodrigo cuando era niño. Abuela, cuando sea grande, quiero cocinar como tú, me había dicho. Y yo le acaricié el cabello castaño, prometiéndole que le enseñaría todas mis recetas. ¿Cómo iba a imaginar que Clara ya estaba planeando arrancarme a esa niña de los brazos? El teléfono sonó 3 veces esa noche. Era mi hermana Guadalupe, preocupada porque no le había contestado los mensajes. No tuve fuerzas para levantarme. Dejé que el timbre resonara en el silencio hasta que se cansó de intentar. No quería hablar con nadie. No quería explicar que mi propia familia me había borrado de sus vidas, como si yo fuera un error que había que corregir. Me levanté solo para ir al baño y vi mi reflejo en el espejo, una mujer de 56 años, con el rostro hinchado de tanto llorar, con ojeras profundas y el cabello gris despeinado. ¿Qué hice mal?, le pregunté a esa mujer del espejo, pero ella no tenía respuesta. Solo me devolvía la mirada vacía de quien acaba de perder lo que más ama en el mundo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, abrazando el vestido rosa, respirando ese olor a tela nueva, y preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de volver a ver a mi nieta. 1 mes. Pensé, tal vez 2. San Rodrigo entraría en razón. Hablaría con Clara, me llamaría disculpándose. Qué ingenua fui. No sabía que pasarían 8 meses completos antes de que esa puerta que se cerró en mi cara volviera a abrirse. 8 meses de silencio, de llamadas sin respuesta, de noches llorando hasta quedarme sin lágrimas. 8 meses en los que perdí 11 kilos. Dejé de ir a misa los domingos y pensé seriamente en vender mi departamento para irme lejos, donde nadie me conociera y no tuviera que explicar por qué mi hijo me había abandonado. Pero el destino, o Dios, o como quieras llamarle, tenía otros planes para mí. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación frente a la puerta de mi propio hijo, necesito llevarte 32 años atrás, a cuando todo comenzó, cuando Rodrigo apenas tenía 2 años, y su padre, Javier, decidió que la responsabilidad de una familia era demasiado peso para sus hombros de 25 años. Me acuerdo perfecta de esa mañana de marzo. Desperté y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esto,
Perdóname. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Se fue con una compañera de trabajo, una muchacha sin hijos ni obligaciones, y me dejó sola con un niño pequeño. Un departamento rentado y exactamente 240 pesos en la cartera. Lloré 3 días seguidos. Después me sequé las lágrimas, me puse de pie, y me dije a mí misma, Rodrigo no va a sufrir por culpa de un cobarde. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 10 años. Mis manos quedaron marcadas por las agujas, mis ojos cansados de coser bajo esa luz artificial, pero cada peso que ganaba iba para mi hijo, para sus cuadernos, sus zapatos, su comida. Rodrigo era un niño tranquilo, aplicado en la escuela. Los maestros siempre me felicitaban en las juntas. Señora Beatriz, su hijo es un ejemplo, me decían. Y yo me sentía orgullosa, porque sabía que cada sacrificio valía la pena. Cuando él cumplió 15 años, ya había ahorrado lo suficiente para pagar su preparatoria en un colegio privado. No era de los más caros, pero era mejor que la escuela pública del barrio. Mamá, no tienes que hacer esto, me dijo Rodrigo una noche, sentado en la mesa donde hacía su tarea. Puedo ir a la escuela del gobierno. Tú vas a tener mejores oportunidades que yo, le respondí, acariciándole el cabello. Vas a estudiar una carrera, vas a ser alguien en la vida, eso es lo único que me importa. Y así fue. Rodrigo entró a estudiar contabilidad en la universidad. Yo seguía trabajando, ahora también vendiendo tamales los fines de semana para pagar sus libros y sus pasajes. Mis amigas me decían que estaba loca, que el muchacho ya estaba grande y debía trabajar, pero yo no podía pedirle eso. Quería que se enfocara en sus estudios, que no perdiera tiempo como yo lo perdí. Cuando Rodrigo se graduó a los 24 años, lloré de felicidad viendo cómo recibía su título. Ahí estaba mi hijo, con toga y birrete, el primer profesionista de nuestra familia. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los dolores de espalda por cargar telas pesadas, todo había valido la pena. 2 años después, conoció a Clara, en la empresa donde trabajaba. Ella era la asistente del gerente, una muchacha de 23 años, delgada, con el cabello siempre perfectamente peinado, y uñas largas pintadas de rojo. La primera vez que Rodrigo me la presentó, sentí algo extraño en el estómago. No sé si llamarlo intuición o miedo, pero algo en la forma en que ella me miraba me incomodó. Mucho gusto, señora Beatriz, me dijo Clara, extendiendo una mano fría. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluándome, midiendo mi ropa sencilla, mis zapatos gastados. El gusto es mío, respondí, tratando de ser amable. Rodrigo me ha hablado mucho de ti. Qué lindo, dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe ser difícil para usted verlo tan crecido, tan independiente ahora. Esas palabras tenían veneno, pero en ese momento no lo vi. Pensé que era mi imaginación, mis inseguridades de madre sobreprotectora. Rodrigo estaba radiante a su lado, tomándole la mano, mirándola como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Se casaron 8 meses después. Yo pagué la mitad de la boda. Había ahorrado durante años para ese momento, para ver a mi hijo feliz. La ceremonia fue bonita, en un jardín con flores blancas, pero cuando llegó el momento del baile, Clara me ignoró por completo. Ni siquiera me invitó a bailar con Rodrigo la canción tradicional de madre e hijo. En su lugar, pusieron una canción romántica para los novios, y después, Clara bailó con su padre, un hombre de negocios, que me miró con la misma frialdad que su hija. ¿No vas a bailar con tu mamá?, le pregunté a Rodrigo cuando se acercó a la mesa donde yo estaba sentada. Ay, mamá. Después, ahorita tenemos que saludar a los invitados de Clara, me dijo, dándome un beso rápido en la frente, antes de alejarse. Ese después nunca llegó. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que alguien nuevo en la familia te está apartando de tus seres queridos? Cuéntalo en los comentarios. Los primeros meses después de la boda fueron confusos. Rodrigo me llamaba cada semana, venía a visitarme los domingos, pero siempre solo. Clara está cansada, Clara tiene junta con sus amigas, Clara no se siente bien. Siempre había una excusa. Cuando me anunciaron que estaban esperando un bebé, sentí una alegría inmensa. Iba a ser abuela. Corrí a comprar estambre para tejerle ropita al bebé. Comencé a guardar dinero para ayudarlos con los gastos. Pero Clara dejó muy claro desde el principio cómo serían las cosas. Señora Beatriz, le agradezco su ayuda,
pero ya tenemos todo bajo control, me dijo por teléfono cuando le ofrecí quedarme con ellos las primeras semanas después del parto. Mi madre va a venir a ayudarme. Ella sabe cómo hacer estas cosas. Yo también sé, respondí, sintiendo una punzada en el pecho. Crié a Rodrigo sola. Exacto, ya hizo su trabajo. Ahora déjeme hacer el mío, contestó, y colgó. Rodrigo me llamó después, para disculparse. No le hagas caso, mamá. Ya sabes cómo son las embarazadas, es tan sensible. Cuando nazca la bebé, todo va a estar mejor. Pero no estuvo mejor, estuvo peor. Cuando nació Sofía, no me dejaron estar en el hospital. Me enteré del nacimiento 3 horas después, por un mensaje de texto. Ni siquiera una llamada. Un mensaje frío. Nació la bebé, 7 de la tarde, en 3 kilos, 200 gramos. Todos bien, fui al hospital de todos modos. Llevaba flores y un peluche. La enfermera me dejó pasar a la habitación. Clara estaba en la cama, con la bebé en brazos, su madre sentada a un lado. Rodrigo estaba de pie tomando fotos. Hola, dije desde la puerta, sintiendo que estaba invadiendo un espacio donde no era bienvenida. Clara levantó la vista y su expresión se endureció. Rodrigo, ¿no le dijiste a tu mamá que hoy no queríamos visitas? Mamá, discúlpanos, dijo mi hijo, acercándose a mí y tomándome del brazo. Clara necesita descansar, mejor ven mañana. Solo quiero conocer a mi nieta, supliqué, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. ¿Mañana? Mamá, te prometo. Me sacó de la habitación con delicadeza, pero con firmeza. Me quedé en el pasillo del hospital, abrazando el peluche, viendo cómo otras familias celebraban sus bebés, mientras yo estaba siendo expulsada del momento más importante de mi vida. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz, y algo dentro de mí comenzó a romperse, algo que 4 años después terminaría de destrozarse frente a aquella puerta cerrada. Pero también algo comenzó a sembrarse en mi corazón, una semilla pequeña de resentimiento que Clara regaría con cada humillación, con cada desprecio, hasta convertirla en un árbol de dolor que casi me ahoga. Lo que no sabía Clara es que ese mismo dolor que me causó terminaría revelando una verdad que ella quería mantener oculta, una verdad que llegó hasta mi puerta de la mano de una niña de 4 años, con los ojos llenos de lágrimas, y una palabra que lo cambió todo. Los primeros 2 años de vida de Sofía fueron una batalla constante, por cada minuto que pasaba con mi nieta. Clara controlaba todo cuando podía visitarla, cuánto tiempo podía quedarme, qué podía darle de comer, incluso qué podía decirle. Cada visita venía con una lista de reglas que yo debía seguir al pie de la letra. No le des dulces, le arruinas el apetito, no la cargues tanto, la malcrías, no le hables de cuando Rodrigo era niño, no me interesa tu pasado. Yo aceptaba todo, con tal de ver a esa niña. Me tragaba el orgullo, bajaba la cabeza, y obedecía como si fuera una empleada, en lugar de la abuela, porque cada vez que veía esos ojos color miel de Sofía, cada vez que escuchaba su risa, sentía que todo valía la pena. Pero Clara siempre encontraba la manera de recordarme mi lugar. Recuerdo perfectamente el primer cumpleaños de Sofía. Yo había planeado ese día durante meses. Contraté un pequeño salón de fiestas. Encargué un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar. Compré globos rosados y dorados. Gasté casi todo mi ahorro de 6 meses, porque quería que mi nieta tuviera una fiesta inolvidable. La mañana del cumpleaños, cuando llegué al salón para comenzar a decorar, me llamó Rodrigo. Mamá, hay un cambio de planes, me dijo con voz nerviosa. ¿Qué cambio? La fiesta es en 3 horas, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Clara decidió que es mejor hacer la fiesta en casa de sus papás. Tienen un jardín más grande, y su mamá ya preparó todo. Me quedé paralizada en medio del salón vacío, rodeada de cajas con decoraciones. Rodrigo, yo ya pagué todo esto. Ya está todo listo. Lo siento, mamá. Ya sabes cómo es Clara cuando se le mete algo en la cabeza. Mejor ven a casa de sus papás a las 4. Te mando la dirección. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en una de las sillas del salón y me permití llorar por 10 minutos. Solo 10 Después me sequé las lágrimas. Hablé con el dueño del lugar, quien se negó a devolverme el dinero, y me fui a casa a cambiarme, para ir a esa fiesta donde yo no era la organizadora, sino una invitada. Llegué a casa de los papás de Clara, a las 4 en punto. Era una residencia enorme en una zona privada, con jardín, fuente
y hasta alberca. Había al menos 50 personas, la mayoría que yo no conocía. Globos por todos lados, mesas con manteles elegantes, meseros sirviendo canapés. Clara estaba en el centro del jardín con Sofía en brazos posando para fotos. Llevaba un vestido color beige, y la niña tenía un vestido blanco con encajes que yo nunca había visto. Me acerqué con el regalo que había comprado, una muñeca de trapo hecha a mano por una artesana de Oaxaca. Le había tomado semanas encontrar a alguien que la hiciera perfecta. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije a Sofía, extendiendo los brazos para cargarla. Clara se hizo a un lado. «Ahorita está ocupada con las fotos, señora Beatriz. Deje el regalo en esa mesa con los demás». Miré hacia donde señalaba. Había una montaña de regalos, envueltos en papel brillante con moños enormes. Mi regalo, envuelto en papel sencillo con un listón hecho por mí, se vería miserable al lado de esos paquetes. «¿Puedo al menos saludar a mi nieta?», pregunté, sintiendo la humillación arder en mi garganta. «Después, cuando termine la sesión de fotos, ahorita necesito que todo salga perfecto para las redes sociales». Me alejé hacia la mesa de regalos, puse mi muñeca de trapo entre los otros paquetes y me quedé parada ahí, sin saber qué hacer. No conocía a nadie. Los invitados eran todos amigos de Clara y su familia, gente vestida con ropa cara, hablando de viajes y negocios. Una señora elegante se me acercó. Era la madre de Clara, doña Margarita, una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de rubio y collares de oro. «Usted debe ser la mamá de Rodrigo», me dijo, mirándome de arriba abajo con una sonrisa que no era amable. «Sí, soy Beatriz. Mucho gusto. Clara me ha contado de usted. Qué bueno que pudo venir. Sé que trabaja mucho y no siempre tiene tiempo para estas cosas». La mentira me cayó como bofetada. Yo había dejado mi trabajo años atrás por problemas de salud en la espalda. Ahora vivía de mi pensión y de algunos trabajitos de costura que hacía desde casa. Pero Clara le había dicho a su familia que yo estaba demasiado ocupada para involucrarme con mi nieta. «Siempre tengo tiempo para Sofía», respondí, tratando de mantener la compostura. Claro, claro. Bueno, disculpe, tengo que atender a los invitados importantes». Y se alejó, dejándome sola otra vez. La fiesta duró 4 horas. En todo ese tiempo, solo pude cargar a Sofía 10 minutos. 10 minutos en 4 horas. Clara la mantuvo ocupada todo el tiempo en fotos, juegos, el pastel, más fotos, abriendo regalos. Cuando finalmente llegaron a mi muñeca de trapo, Clara la sacó del envoltorio y la miró con desprecio. «¿Qué? ¿Rústico?», dijo, y varias personas rieron. La dejó a un lado y siguió con los siguientes regalos en juguetes electrónicos, ropa de marca, una bicicleta pequeña. Me fui de esa fiesta con el corazón destrozado. Rodrigo me acompañó hasta mi coche. «Mamá, no te pongas así. Sofía es muy chiquita, ni siquiera se da cuenta de estas cosas», me dijo. «Pero yo sí me doy cuenta, Rodrigo. Tu esposa me humilló frente a toda esa gente». «Exageras, Clara, solo quería que todo saliera bien. Es perfeccionista, ya la conoces». «¿Y tú? ¿Tú también crees que yo no soy suficiente para tu hija?», le pregunté, sintiendo las lágrimas querer salir. Rodrigo bajó la mirada. «No y ese silencio dolió más que cualquier insulto que Clara pudiera haberme dicho. Manejé de regreso a mi departamento, llorando tanto que tuve que detenerme 2 veces porque no podía ver la calle. Llegué a casa y encontré en mi contestadora un mensaje de mi hermana Guadalupe en Beatriz. Vi las fotos de la fiesta en Facebook. «¿Por qué no me contaste que iban a hacer otra fiesta? Pensé que la tuya era la oficial en Llámame». Entonces, entendí. Clara había publicado fotos de su fiesta perfecta en redes sociales para que todos vieran su éxito y mi fracaso, para que todo el mundo supiera que ella era la abuela importante, la organizadora, la que importaba, y yo era solo un estorbo, una sombra incómoda que había que tolerar. Esa noche tomé una decisión. Iba a aguantar todo lo que fuera necesario, todas las humillaciones, todos los desprecios, todo el dólar, porque Sofía me necesitaba, aunque Clara no lo viera. Yo iba a estar ahí para mi nieta sin importar el precio. No sabía que ese precio iba a ser mucho más alto de lo que imaginaba. El segundo gran golpe llegó cuando Sofía cumplió 3 años. Yo había aprendido la lección del primer cumpleaños. Esta vez no organicé nada. Solo compré un regalo sencillo y esperé la invitación de Clara. La invitación
Nunca llegó. Me enteré de la fiesta por las fotos en redes sociales. Otra celebración enorme, esta vez con temática de princesas, Sofía vestida como Elsa de Frozen, rodeada de globos y un castillo inflable, y yo ni siquiera sabía que habría fiesta. Le marqué a Rodrigo inmediatamente. ¿Por qué no me invitaron al cumpleaños de Sofía? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá Clara pensó que sería mejor así. ¿Mejor? ¿Sin su abuela? ¿Mejor sin la persona que te crió sola, que sacrificó todo por ti? Ah, mamá. Por favor, no hagas esto más difícil. Clara dice que Sofía se confunde cuando hay mucha gente, que se pone nerviosa. Rodrigo, soy su abuela, no soy mucha gente. Ya sé, mamá, ya sean, pero ¿puedes solo darle su espacio a Clara? Ella está pasando por un momento difícil en el trabajo, y no quiero estresarla más. Colgué sin despedirme. Me senté en mi sala oscura, y por primera vez en mi vida sentí verdadero odio. No hacia Clara solamente, sino hacia mi propio hijo, hacia el hombre que había permitido que su esposa me borrara de la vida de mi nieta. Los siguientes meses fueron un infierno silencioso. Clara comenzó a poner más y más obstáculos, que Sofía tenía catarro, que tenían planes familiares, que la niña necesitaba rutina, y mis visitas la descontrolaban. Siempre había una excusa nueva. Las pocas veces que lograba ver a Sofía, Clara se quedaba parada a nuestro lado, vigilando cada palabra que yo decía, cada cosa que hacía, como si yo fuera un peligro para mi propia nieta. Abuela, ¿por qué ya no vienes a verme?, me preguntó Sofía un día, con esos ojos llenos de confusión. Antes de que pudiera responder, Clara intervino. Porque tu abuela está muy ocupada, mi amor. Tiene muchas cosas que hacer. Eso no es cierto, dije, sin poder contenerme. Yo siempre tengo tiempo para ti, Sofía. Clara me lanzó una mirada de furia. Rodrigo, lleva a tu mamá a la puerta. Ya es hora de que se vaya. Y ahí fue cuando exploté. 32 años de aguantar humillaciones, de tragarme el dolor, de ser la mujer fuerte que nunca se quejaba. Todo se rompió en ese momento. ¿Sabes qué, Clara? Estoy harta de tus desprecios, le dije, poniéndome de pie. Estoy harta de que me trates como basura, cuando yo solo quiero amar a mi nieta. Cuidado con lo que dices, señora, respondió Clara, cruzándose de brazos, porque puedo hacer que no vuelva a ver a Sofía nunca más. No puedes hacer eso. Soy su abuela. Soy su madre. Y tengo todo el derecho de decidir quién entra en su vida y quién no. Y usted, con su actitud tóxica y su necesidad de atención constante, no le hace bien a mi hija. Rodrigo estaba parado entre las dos, pálido, sin decir nada. Dile algo, le supliqué a mi hijo. Dial Q está loca, que no puede hacer esto. Pero Rodrigo solo bajó la cabeza, y en ese momento supe que ya lo había perdido completamente. Vete, me dijo Clara, señalando la puerta, y no vuelvas hasta que aprendas tu lugar en esta familia. Me fui de esa casa con las piernas temblando. Sofía lloraba en la sala, gritando mi nombre, pero Clara cerró la puerta antes de que pudiera voltear a verla. Eso fue hace 3 semanas de aquel día en que la puerta se cerró en mi cara por última vez. El día en que Clara me dijo con todo el desprecio del mundo: no quiero que veas a mi nieta, te hace daño. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo peor estaba por venir, y cuando llegó, reveló una verdad tan terrible que casi destruye a toda la familia. Los días después de que Clara me cerró la puerta en la cara se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. 8 meses exactos sin ver a Sofía, 8 meses sin escuchar su voz, sin saber si estaba bien, si me recordaba, si preguntaba por mí. Y marqué a Rodrigo todos los días durante las primeras 3 semanas. Nunca contestó. Le mandé mensajes que quedaron sin responder. Fui a su edificio 2 veces más, pero el portero me dijo que tenía instrucciones de no dejarme subir. Me sentí como una criminal, como alguien peligroso que había que mantener alejado. Mi hermana Guadalupe me decía que buscara un abogado, que había derechos de los abuelos, pero yo no quería llegar a eso. No quería una batalla legal contra mi propio hijo. Seguía creyendo, como tonta, que Rodrigo entraría en razón. Fue mi vecina, doña Amparo, quien me salvó de caer en una depresión total. Ella tocó mi puerta una tarde, porque llevaba días sin verme salir. Beatriz, mi niña, te vas a enfermar encerrada aquí, me dijo, entrando con una olla de caldo de pollo. Tienes que salir, distraerte, hacer algo con tu vida. No tengo ganas de nada, Amparo. Pues te van a tener que dar, porque quedarte aquí llorando
no te va a devolver a tu nieta, más bien te va a matar. Y entonces sí que Sofía te habrá perdido para siempre. Esas palabras me pegaron duro. Tenía razón. Si yo me derrumbaba, si me dejaba morir en vida, entonces Clara habría ganado completamente. Así que me obligué a salir. Empecé a ir a caminar todas las mañanas. Me inscribí en un grupo de tejido en el centro comunitario. Retomé la costura con más dedicación, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas para no volverme loca pensando en Sofía Ann. Pero las noches seguían siendo un tormento. Soñaba con mi nieta casi todas las noches. La veía llorando, buscándome, preguntando por qué la había abandonado, y despertaba con las mejillas mojadas, el corazón destrozado otra vez. Fue en el mes 6 de ese silencio, cuando descubrí algo que me heló la sangre. Había ido al supermercado del barrio, el mismo donde siempre compraba. Estaba en el pasillo de los cereales, cuando escuché una voz familiar, una voz femenina, aguda, que hablaba por teléfono. Me asomé por la esquina del pasillo, y la vi en Clara, con el carrito de compras, hablando muy concentrada en su celular. Me escondí detrás de una torre de latas, el corazón latiéndome con fuerza. No sé por qué me escondí, quizás porque algo dentro de mí me dijo que escuchara. Ya te dije que no puedo salir esta noche, tengo que cuidar a la niña, decía Clara con tono molesto. Rodrigo está en Monterrey toda la semana, no vuelve hasta el viernes. No puedo dejarla con nadie. Otra pausa más larga. ¿Estás loco? No pienso dejarla con su abuela. Esa vieja es un problema que ya resolví. Entre menos contacto tenga Sofía con ella, mejor. Se rió a una risa fría que me atravesó como cuchillo. ¿Qué sí me importa que la niña extrañe a su abuela? Para nada a los niños se les olvida todo. En unos meses ni se va a acordar de que tiene otra abuela aparte de mi mamá. Me tuve que tapar la boca para no gritar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Mira, ya te tengo que colgar. Nos vemos el viernes, cuando Rodrigo regrese. Sí, en el mismo hotel de siempre. No. Él no sospecha nada. Está tan metido en su trabajo que ni cuenta se da de lo que hago. Colgó y siguió empujando su carrito como si nada. Yo me quedé petrificada detrás de las latas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Clara estaba engañando a mi hijo. Tenía un amante. Y lo peor de todo, estaba usando a Sofía como excusa, manipulando a toda la familia para cubrir sus mentiras. Esperé a que se alejara y salí corriendo del supermercado sin comprar nada. Llegué a mi departamento temblando de rabia y de miedo. ¿Qué iba a hacer con esa información? ¿Se la decía a Rodrigo? ¿Me creería siquiera después de meses sin hablarme? Pasé 3 días sin dormir, dándole vueltas al asunto. Finalmente, junté valor y le marqué a Rodrigo. Para mi sorpresa, esta vez sí contestó. «Mamá, ¿qué quieres?», dijo con voz cansada. «Rodrigo, necesito hablar contigo. ¿Es urgente?». Ann sobre Clara. «Mamá, si vas a empezar otra vez con tus ataques hacia mi esposa, mejor cuelgo ahora. No es un ataque, es algo que necesitas saber». Algo importante. Hubo un silencio. «Estoy en Monterrey. Vuelvo el viernes. Podemos vernos el sábado». «Es que es urgente, hijo». «Clara está. El sábado, mamá. No tengo tiempo ahorita». Adiós. Ann colgó en el viernes. Llegó, y yo estaba hecha un manojo de nervios. Había decidido que tenía que decirle a Rodrigo lo que había escuchado, pero necesitaba pruebas. No podía solo llegar con un chisme sin nada que lo respaldara. Esa tarde, contra todo mi sentido común, hice algo que nunca pensé que haría. Me fui a vigilar el edificio donde vivían Clara y Rodrigo. Llegué a las 6 de la tarde y me senté en una cafetería que quedaba frente al edificio. Pedí un café que no me tomé y me quedé mirando la entrada. A las 7:30 vi salir a Clara. Llevaba un vestido ajustado color negro, tacones altos, más maquillaje del que normalmente usaba. Caminaba rápido, mirando su celular. Abordó un taxi y se fue. Esperé 15 minutos más y entonces hice algo completamente impulsivo. Crucé la calle, hablé con el portero que me conocía de antes. «Don Mario, necesito un favor enorme», le dije. «Dejé algo en el departamento de mi hijo y Clara ya se fue. ¿Puede dejarme subir solo un momento?». Don Mario me miró con lástima. Él sabía que Clara me había prohibido entrar. «Doña Beatriz, usted sabe que tengo órdenes. Ann, por favor. Solo 5 minutos. Rodrigo vuelve de viaje hoy en la noche y quiero dejarle un pastel de bienvenida». «¿Y su favorito?».
el de 3 leches que le hacía cuando era niño. Don Mario suspiró 5 minutos. Nada más. Subí al departamento con el corazón en la garganta. Toqué el timbre primero, para asegurarme de que no había nadie en nada. Entonces usé la llave que Rodrigo me había dado años atrás, la que nunca me había pedido de vuelta. Entré al departamento y me quedé helada. Todo estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Sofía, llamé en voz baja. No hubo respuesta. Caminé por el departamento buscando a mi nieta. A la sala estaba vacía. La cocina también. Fui hacia el pasillo de las recámaras, y ahí, en su cuarto, encontré a Sofía. Estaba sentada en su cama, en la oscuridad brisando Ampeluki. Cuando encendí la luz, vi que tenía los ojos rojos de llorar. Sofía, mi amor, ¿qué haces aquí sola?, le pregunté, acercándome despacio. La niña levantó la vista, y sus ojos se abrieron enormes al reconocerme. Abuela Ansí, mi cielo, soy yo. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá? Se fue, dijo Sofía con voz pequeña. Dijo que iba a regresar pronto. Pero ya pasó mucho tiempo. Tengo hambre y miedo. Sentí que la rabia me iba a estallar el pecho. Clara había dejado a una niña de 4 años completamente sola en el departamento para irse con su amante. ¿Cuánto tiempo llevas sola, mi amor?, le pregunté, sentándome en la cama y abrazándola. No sé, ya está oscuro. Mamá se fue cuando todavía había sol. Mayer el reloj, eran las 8:15. Clara había dejado a Sofía sola por al menos hora y media, probablemente más. La llevé a la cocina y le preparé un sándwich con lo que encontré en el refrigerador. Mientras comía, me senté a su lado, acariciándole el cabello, mi mente trabajando a 1000 por hora. Esto ya no era solo un engaño, era negligencia, era poner en peligro a mi nieta. Abuela, dijo Sofía de pronto, mirándome con esos ojos color miel, ¿por qué ya no vienes a verme? ¿Ya no me quieres? Se me partió el corazón, mi amor, yo te amo más que a nada en el mundo. Tu abuela siempre ha querido verte, pero tu mamá no me deja. ¿Por qué? Eso quisiera saber yo también, mi cielo. Sofía se quedó pensativa un momento. Mamá dice que tú eres mala, que le haces daño a la gente, pero yo no creo que seas mala. Tú me haces galletas y me cuentas cuentos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. No, mi amor, las personas malas no hacen eso. Escuché la puerta del departamento abrirse. Era Clara. Sus tacones resonaron en el pasillo. Sofía, ¿por qué hay luces prendidas? Gritó. Apareció en la cocina, y cuando me vio ahí con su hija, la cara se le puso roja de furia. ¿Qué carajos hace usted aquí?, gritó. ¿Cómo se atrevió a entrar a mi casa, mi pius de pi? Colocándome entre ella y Sofía. ¿Cómo te atreves tú a dejar a una niña de 4 años sola para irte con tu amante? Clara se quedó pálida. No sé de qué habla. Sé perfectamente de qué hablo. Te escuché en el supermercado. Sé que tienes un amante. Sé que usas a Sofía como excusa. Y ahora veo que además la dejas abandonada. ¿Sabes lo que le puede pasar a una niña sola? Usted está loca, dijo Clara, pero su voz temblaba. Salga de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. Llámala. Me encantaría contarles que dejaste a tu hija sola por más de 2 horas. No es tu problema. Sofía está bien. Una niña de 4 años no debe estar sola ni 5 minutos. Right. Sofía comenzó a llorar detrás de mí. ¡Ay, no griten! Por favor. Clara se acercó y me empujó con violencia. Fuera de mi casa, vieja entrometida. No me voy sin Sofía, no. Pienso dejarla contigo. Sofía es mi hija. No tienes ningún derecho. Estábamos a punto de seguir gritando cuando escuchamos otra voz en la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Era Rodrigo. Había llegado de su viaje y encontró esta escena. Su madre y su esposa gritándose en la cocina, su hija llorando. Rodrigo, gracias a Dios llegaste, dijo Clara, cambiando inmediatamente su tono. Tu mamá se metió a la casa sin permiso. La encontré aquí acosando a Sofía. Eso es mentira, dije. Clara dejó a Sofía completamente sola. Llegué y encontré a la niña en su cuarto, en la oscuridad, muerta de miedo y de hambre. Tu esposa la abandonó para irse a quién sabe dónde. Yo solo salí un momento a la farmacia. Mintió Clara. Sofía estaba dormida. Sofía, mi amor, dijo Rodrigo, arrodillándose junto a su hija. ¿Es verdad que estaba sola? La niña asintió con la cabeza, asustada, porque se despertó, agregó Clara rápidamente. Cuando yo salí estaba dormida. Llevas fuera casi 2 horas,
le dije, y no fuiste a ninguna farmacia. Te vi salir toda arreglada, con tacones y vestido de fiesta. Rodrigo miró a su esposa. Clara, ¿cuánto tiempo dejaste sola a Sofía? No le creas a tu mamá, Rodrigo. Está inventando cosas porque está resentida. Yo nunca he inventado nada, protesté. Tú eres la que me ha alejado de mi nieta durante 8 meses sin razón. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Rodrigo se veía perdido, mirando entre su esposa y su madre. Todos se tienen que calmar. Mamá, creo que es mejor que te vayas. ¿Me pides que me vaya? Tu esposa dejó a tu hija sola y asustada. ¿Y tú, me pides a mí que me vaya? Mamá, por favor, no me voy. No hasta que entiendas lo que está pasando. Tu esposa no solo es negligente con Sofía, te está engañando, Rodrigo. El silencio fue ensordecedor. Clara se puso blanca como papel. ¿Qué dijiste?, preguntó Rodrigo lentamente. Tu esposa tiene un amante. La escuché por teléfono hace días. Hablaba de verse con alguien en un hotel. Los viernes cuando tú no estás. Eso es una mentira ridícula, dijo Clara. Pero su voz se quebraba. Rodrigo, no le creas. Está desesperada por separarnos. Rodrigo miraba a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de shock y dolor. Los viernes, dijo él lentamente. Siempre los viernes me dices que no puedes dejar a Sofía con nadie. Porque es verdad, insistió Clara. ¿Y el mes pasado? Cuando llegué un día antes de Monterrey porque cancelaron mi última junta, me dijiste que estabas en casa, pero cuando llamé al teléfono fijo, nadie contestó. Clara se quedó callada. Clara, ¿dónde estabas ese viernes? Anjon había salido un momento. Con Sofía dijiste, pero Sofía estaba con tu mamá ese día. Me mandaste una foto de ella en casa de tus papás. La mentira se desmoronó frente a nosotros. Clara empezó a llorar, lágrimas de rabia y frustración. Esto es culpa tuya, me gritó. Si no te hubieras entrometido, nada de esto estaría pasando. ¿Entonces es verdad?, preguntó Rodrigo con voz rota. ¿Me has estado engañando? El silencio de Clara fue toda la respuesta que necesitábamos. Rodrigo caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos. Sus hombros temblaban. Voy a llamar a un abogado, dijo finalmente. Clara, empaca tus cosas. Esta noche, ¿te vas? Rodrigo, espera, podemos hablar, suplicó Clara. No hay nada que hablar. Le fallaste a nuestra hija. Eso es imperdonable. Clara me miró con odio puro. Esto es tu culpa. En todo es tu culpa. No, dije firmemente. Esto es tu culpa. Por mentir, por engañar, por abandonar a tu hija. Yo solo vine a proteger a mi nieta. Clara agarró su bolsa y salió del departamento dando un portazo. Rodrigo finalmente volteó. Tenía los ojos rojos. Mamá, lo siento. Siento mucho no haberte creído. Siento haberte alejado. Me acerqué y abracé a mi hijo por primera vez en 8 meses. Lo sentí temblar entre mis brazos. Ahora solo importa Sofía, le dije. Tenemos que asegurarnos de que ella esté bien. Esa noche, me quedé con ellos. Dormí en el sofá mientras Rodrigo procesaba todo en su cuarto. Sofía durmió abrazada a mí, su manita aferrada a mi blusa como si tuviera miedo de que yo desapareciera otra vez. Pero esto no terminaba aquí. Lo que descubrimos en los días siguientes reveló una verdad aún más oscura sobre Clara. Una verdad que cambió por completo el futuro de mi familia. Y me enseñó que a veces el dolor más grande puede llevar a la bendición más inesperada. Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Rodrigo se tomó una semana de permiso en su trabajo para poder procesar todo lo que había descubierto y para cuidar de Sofía, quien estaba confundida y asustada por la ausencia repentina de su madre. Clara llamó varias veces durante los primeros días, pero Rodrigo no le contestó. Envió mensajes diciendo que todo había sido un malentendido, que yo había exagerado las cosas, que ella nunca había dejado a Sofía realmente sola, porque la vecina de al lado estaba pendiente. Mentira tras mentira que mi hijo ya no estaba dispuesto a creer. Yo me quedé con ellos esa primera semana. Dormía en el sofá, preparaba las comidas, llevaba a Sofía al jardín del edificio para que tomara aire. Por las noches, cuando la niña dormía, Rodrigo y yo nos sentábamos en la sala a hablar. Por primera vez en años, mi hijo se abrió conmigo. Mamá, creo que en el fondo siempre lo supe, me dijo una noche, con una taza de café en las manos y la mirada perdida. Había
señales, llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, salidas repentinas, pero no quería verlo. No quería aceptar que me había equivocado. No te culpes. Hijo Anne, el amor nos ciega a veces. Pero lo peor no es el engaño, continuó, y su voz se quebró. Lo peor es que puso en riesgo a Sofía, que la dejó sola por sus propios intereses egoístas. Eso no te lo puedo perdonar nunca. Le tomé la mano, ahora tienes que ser fuerte. Por Sofía, ella te necesita más que nunca. Al cuarto día, Rodrigo tomó una decisión que yo no esperaba. Me llamó a la sala donde estaba su laptop abierta. Mamá, siéntate, necesito mostrarte algo, me dijo con expresión seria. Me senté a su lado. En la pantalla había una conversación de WhatsApp. Era el teléfono de Clara, que ella había olvidado en su huida apresurada esa noche. Encontré esto anoche, cuando revisé su teléfono, buscando evidencia para el abogado, explicó Rodrigo. Es peor de lo que pensábamos. Comenzó a mostrarme los mensajes, conversaciones con un hombre llamado Ricardo, mensajes explícitos, fotos, planes de encuentros, pero lo que realmente me hizo temblar fue otra conversación que Rodrigo me mostró. Era un grupo de chat entre Clara y dos amigas suyas. Los mensajes eran de hacía 6 meses, justo cuando comenzó mi distanciamiento forzado de Sofía. Clara había escrito: Anne, ya no aguanto a la suegra. Se cree dueña de mi hija. Tengo que sacarla de nuestras vidas. Una amiga respondió: ¿y cómo piensas hacerlo? Clara, fácil, Anne, le voy a demostrar a Rodrigo que ella es tóxica para Sofía. Anne, voy a provocar situaciones donde ella parezca la mala. Ya verás cómo en unos meses Rodrigo mismo le va a pedir que se aleje. La otra amiga: qué maquiavélica eres. Clara se lo merece por entrometida. Además, así tengo más libertad para ver a Ricardo sin que la vieja ande espiando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todo había sido planeado. Cada humillación, cada rechazo, cada excusa para alejarme de Sofía. Clara había orquestado todo deliberadamente para sacarme de la vida de mi nieta y poder continuar con su aventura sin obstáculos. Hay más, dijo Rodrigo con voz tensa. Siguió bajando por los mensajes. Clara había escrito semanas después: en misión cumplida. Rodrigo ya no deja que su mamá venga. Le dije que Sofía llora después de verla, que la confunde, que le hace preguntas incómodas sobre por qué su papá y yo no somos como antes. Se lo tragó todo. Dios mío, susurré, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Todo este tiempo, todo fue una mentira calculada. Sigue leyendo, dijo Rodrigo, y pude ver que sus manos temblaban de rabia. El siguiente mensaje me dejó sin aire. Lo mejor es que la vieja está sufriendo en silencio. Mi suegra llamó llorando la semana pasada, rogando ver a Sofía. Rodrigo le dijo que mejor esperara un tiempo. Fue tan patético, casi me da lástima. Casi. Las amigas respondieron con risas y emojis burlones. Me levanté de la silla, incapaz de seguir leyendo. El dolor en mi pecho era físico, como si me hubieran clavado un cuchillo. Pensar que alguien había disfrutado tanto haciéndome sufrir, que había planeado meticulosamente destruir mi relación con mi familia. Mamá, dijo Rodrigo, levantándose y abrazándome. Perdóname, fui un tonto, dejé que manipulara todo, dejé que te hiciera daño. No es tu culpa, hijo. Ella sabía cómo manipularte. Conocía tus puntos débiles, pero yo soy tu hijo. Debí haberte defendido, debí haber visto lo que estaba haciendo. Nos quedamos abrazados varios minutos, los dos llorando, los dos procesando la magnitud de la traición. Al día siguiente, Rodrigo fue con un abogado, le mostró todos los mensajes, le contó sobre el abandono de Sofía, sobre el engaño. El abogado fue claro. Rodrigo tenía un caso sólido para solicitar la custodia completa de la niña. Pero tengo que advertirle, dijo el abogado, un hombre de unos 45 años con lentes y expresión seria. Su esposa puede contraatacar, puede inventar cosas, puede traer testigos falsos. Estos casos pueden volverse muy feos. No me importa, respondió Rodrigo con determinación. Voy a proteger a mi hija, cueste lo que cueste. El abogado también recomendó que Rodrigo documentara todo, que tomara fotos del departamento tal como estaba la noche que encontré a Sofía sola, que consiguiera una declaración del portero sobre los horarios en que Clara salía y regresaba, que guardara todos los mensajes y evidencias. Durante las siguientes 2 semanas,
Rodrigo construyó un caso meticuloso contra Clara. Yo lo ayudé en todo lo que pude. Hablé con don Mario, el portero, quien confirmó que Clara frecuentemente salía los viernes por la noche, bien arreglada, y regresaba tarde. Hablé con algunas vecinas del edificio que habían escuchado a Sofía llorar sola en el departamento en otras ocasiones. Clara, mientras tanto, contrató su propio abogado, un hombre agresivo que comenzó a enviar cartas amenazantes. Decía que Clara iba a demandar por custodia compartida, que iba a demostrar que yo era una influencia negativa en la vida de Sofía, que Rodrigo era un padre ausente por sus viajes de trabajo, pero lo que Clara no sabía es que nosotros teníamos algo que ella no podía rebatir en la verdad, respaldada con pruebas concretas. La audiencia preliminar se fijó para un mes después. Durante ese tiempo, Clara no tuvo contacto con Sofía por orden de Rodrigo y recomendación del abogado. Mi hijo argumentó que necesitaba tiempo para evaluar el bienestar emocional de la niña antes de permitir visitas. Yo me mudé temporalmente al departamento para ayudar con Sofía mientras Rodrigo trabajaba. Fue durante esas semanas que mi relación con mi nieta comenzó a sanar. Poco a poco, la niña empezó a confiar en mí otra vez. Me contaba sus sueños, sus miedos, sus confusiones sobre por qué mamá se había ido. ¿Mamá ya no me quiere?, me preguntó una tarde mientras hacíamos galletas juntas en la cocina. Claro que te quiere, mi cielo, le respondí, aunque las palabras me dolieran. A veces los adultos cometemos errores. Tu mamá cometió errores y ahora tiene que arreglar las cosas. ¿Tú también cometiste errores, abuela? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, mi amor. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas. Sofía se quedó pensativa, mezclando la masa de las galletas. Yo no quiero cometer errores cuando sea grande. Todos cometemos errores. Sofía es parte de ser humano. Lo que importa es cómo respondemos cuando los cometemos. Una semana antes de la audiencia, Clara hizo algo desesperado. Apareció en el edificio sin avisar, exigiendo ver a Sofía. Don Mario me llamó para advertirme. Bajé inmediatamente, dejando a Sofía con una vecina de confianza. Clara estaba en el lobby, gritándole al portero. Cuando me vio, su expresión cambió de furia a algo parecido al odio puro. Esto es culpa tuya, me gritó, avanzando hacia mí. Tú le metiste ideas a Rodrigo. Tú destruiste mi matrimonio. Tú destruiste tu propio matrimonio, respondí con calma, aunque el corazón me latía con fuerza, con tus mentiras y tus engaños. Yo amaba a Rodrigo, lo sigo amando. No se abandona a una hija por amor, no se engaña por amor, y definitivamente, no se tortura a una suegra por amor. Clara se acercó más, y por un momento pensé que me iba a golpear, pero don Mario se interpuso entre nosotras. Señora Clara, le tengo que pedir que se retire o tendré que llamar a la policía, dijo con firmeza. Voy a recuperar a mi hija, dijo Clara, ignorando al portero. Voy a demostrar que tú eres el problema, que tú eres la tóxica. Y cuando termine contigo, no vas a poder ni acercarte a Sofía. Ya lo veremos en la corte, le respondí, sorprendida de mi propia valentía. Clara se fue furiosa, pero no sin antes gritarme desde la puerta. Vas a arrepentir de haberte metido en mi vida vieja amargada. Subí al departamento temblando. Esa noche, le conté a Rodrigo lo sucedido. Él inmediatamente llamó a su abogado para reportar el incidente. El abogado dijo que eso solo fortalecía nuestro caso, que mostraba la inestabilidad emocional de Clara. Finalmente llegó el día de la audiencia. Rodrigo, su abogado y yo llegamos a la corte temprano. Clara llegó 15 minutos tarde, acompañada de su abogado y de su madre, doña Margarita, quien me lanzó miradas de desprecio desde el otro lado de la sala. El juez escuchó ambas partes. El abogado de Rodrigo presentó toda la evidencia, los mensajes de WhatsApp, el testimonio del portero, las declaraciones de las vecinas, incluso fotos del teléfono de Clara con su amante. El abogado de Clara intentó argumentar que todo era sacado de contexto, que los mensajes eran bromas entre amigas, que la vez que dejó a Sofía sola fue una emergencia médica, y ella había pedido a una vecina que vigilara, pero cuando el juez pidió el nombre de esa vecina, Clara no pudo dar uno. Lo que realmente cambió todo fue cuando el juez pidió hablar con Sofía en privado. Mi nieta entró al despacho del juez con una psicóloga infantil. Estuvieron ahí por 20 minutos que a mí me parecieron
horas. Cuando salieron, el juez tenía una expresión seria. Llamó a ambos abogados a su despacho para una conferencia privada. Rodrigo y yo nos quedamos en la sala, esperando, rezando. 30 minutos después, salieron. El abogado de Rodrigo venía con una pequeña sonrisa. El de Clara se veía derrotado. ¿Qué pasó?, le pregunté a nuestro abogado cuando se acercó. El juez va a otorgar custodia temporal completa a Rodrigo, nos dijo. Clara tendrá visitas supervisadas una vez por semana hasta que complete un programa de evaluación psicológica y demuestre que puede ser una madre responsable. Sentí que el peso de meses se levantaba de mis hombros. Rodrigo cerró los ojos, respirando. Del otro lado de la sala, Clara lloraba en los brazos de su madre. Doña Margarita me miró con odio, pero ya no me importaba. Había ganado Anne, no por venganza, sino por justicia. Salimos de la corte y Rodrigo me abrazó en la escalinata del edificio. Gracias, mamá, me dijo. Gracias por nunca rendirte. Gracias por salvar a mi hija. Es nuestra hija, le respondí, y siempre voy a pelear por ustedes. Esa noche fuimos a recoger a Sofía de casa de mi hermana Guadalupe, quien se había quedado cuidándola durante la audiencia. Cuando le dijimos a la niña que viviría con papá y que la abuela iba a estar ahí todos los días, sus ojos se iluminaron de una forma que no había visto en meses. ¿Ya no tengo que estar sola?, preguntó con esa voz pequeña que me destrozaba el corazón. Nunca más, mi amor, le prometí. Nunca más vas a estar sola. Y cumplí esa promesa. Durante los siguientes meses, reconstruimos nuestra familia, despacio, con paciencia, con amor. Sofía comenzó terapia para procesar todo lo vivido. Rodrigo aprendió a ser padre soltero. Y yo, finalmente, recuperé mi lugar como abuela. Pero la historia más hermosa, la que realmente sanó mi corazón, todavía estaba por venir. Y llegaría una tarde lluviosa, 8 meses después de aquella audiencia, cuando alguien tocaría a mi puerta con una noticia que cambiaría todo para siempre. 8 meses habían pasado desde aquella audiencia que cambió nuestras vidas. 8 meses en los que Sofía, Rodrigo y yo nos convertimos en una verdadera familia otra vez. La vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad, que, aunque nacida del dolor, era más auténtica y más llena de amor que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Rodrigo vendió el departamento donde había vivido con Clara, demasiados recuerdos amargos, demasiadas sombras. Compró uno nuevo más cerca de mi casa, un lugar luminoso con 2 recámaras y un pequeño balcón donde Sofía cultivaba plantas en macetas de colores. Yo pasaba ahí casi todos los días. Preparaba el desayuno antes de que Sofía fuera a la escuela, la recogía por las tardes, hacíamos la tarea juntas. Clara cumplía con sus visitas supervisadas una vez por semana. Al principio fue difícil verla, mantener la compostura, no dejar que el resentimiento me envenenara. Pero por Sofía, aprendí a ser civilizada. Mi nieta necesitaba a su madre, aunque esa madre hubiera cometido errores terribles. Los niños merecen amor de ambos lados, sin importar lo que los adultos hayamos hecho mal. Con el tiempo, Clara comenzó a cambiar. La terapia obligatoria que el juez le impuso estaba teniendo efecto. Dejó a Ricardo, su amante. Se disculpó con Rodrigo, aunque mi hijo todavía no podía perdonarla completamente. Y una tarde, algo que nunca esperé, sucedió. Yo estaba en el parque con Sofía, viéndola jugar en los columpios, cuando Clara llegó a su visita semanal. Se acercó a mí lentamente, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Beatriz, dijo, y era la primera vez en años que no me llamaba señora con ese tono despectivo. ¿Podemos hablar un momento? Miré hacia Sofía para asegurarme de que estaba bien, jugando con otros niños. Está bien. Clara se sentó en la banca junto a mí, dejando espacio entre nosotras. Estaba más delgada, con el cabello más corto, sin todo ese maquillaje perfecto que siempre usaba. Se veía más joven, más vulnerable. Quiero pedirte perdón, dijo sin mirarme. Sé que no merezco tu perdón, que lo que hice fue imperdonable, pero necesito decirlo de todos modos. No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Estaba celosa de ti, continuó Clara, y su voz se quebró. Celosa de la relación que tenías con Rodrigo, de cómo Sofía te adoraba. Mi propia madre nunca fue cariñosa conmigo. Nunca me hizo galletas, ni me contó cuentos. ¿Y ver cómo tú eras con mi hija?
me hacía sentir inadecuada, como si no fuera suficiente. Eso no justifica lo que hiciste, dije firmemente. Lo sé, y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. Cada noche pienso en cómo dejé sola a mi hija, en cómo te hice sufrir, en cómo destruí mi familia por mi egoísmo y mis inseguridades. Volté a mirarla por primera vez. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor. Por Sofía, porque ella merece una mejor madre de la que yo fui. Respiré profundo. El perdón no es algo que sucede en un momento. Es un proceso, una decisión que tomas día tras día. Y ese día, decidí dar el primer paso. Todos cometemos errores, le dije, algunos más grandes que otros, pero lo que defines quién eres no son los errores, sino lo que haces después de cometerlos. Clara asintió, secándose las lágrimas. Gracias por cuidar de mi hija cuando yo no pude. Gracias por ser la abuela que yo nunca tuve. No dijimos nada más. Ella se levantó y fue a jugar con Sofía. Yo me quedé en la banca, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en mucho tiempo, pero la verdadera sanación, la que selló todas las heridas y me enseñó el significado real del amor. Llegó una tarde de octubre, eran las 6 de la tarde, y yo estaba en mi departamento preparando la cena. Había invitado a Rodrigo y Sofía a comer. Estaba picando verduras cuando escuché el timbre. Pensé que habían llegado temprano. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Era Sofía, sola, con su mochila del kinder en la espalda, el cabello despeinado, las mejillas sonrojadas como si hubiera corrido, y tenía lágrimas en los ojos. Sofía, mi amor, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde está tu papá?, pregunté, arrodillándome a su altura. La niña se lanzó a mis brazos, abrazándome con una fuerza que no esperaba de alguien tan pequeña, y entonces dijo algo que nunca olvidaré, algo que hizo que todas las lágrimas que había derramado, todo el dolor que había sufrido, todo valiera la pena. Mamá, me llamó, no abuela. Mamá, me quedé sin aire. Mi amor, yo soy tu abuela. Sofía se separó un poco y me miró con esos ojos, color miel, llenos de determinación. Sé que eres mi abuela, pero también eres mi mamá, porque las mamás son las que te cuidan cuando tienes miedo. Las que te hacen galletas, las que te cuentan cuentos antes de dormir, las que nunca te dejan sola. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Abracé a mi nieta con todo mi ser, sintiendo como mi corazón roto se reparaba con esas palabras simples de una niña de 5 años. ¿Puedo llamarte mamá a veces?, preguntó Sofía. No siempre, porque tengo una mamá, pero cuando estoy contigo y me siento segura, puedo llamarte así. Puedes llamarme como quieras, mi cielo, le respondí, besándole la frente. Siempre voy a estar aquí para ti. En ese momento apareció Rodrigo en el pasillo, agitado. Mamá, perdón, Sofía se me escapó cuando estábamos estacionando el coche. Corrió hacia acá como rayo. Necesitaba ver a mi mamá, dijo Sofía simplemente, todavía abrazada a mí. En Rodrigo entendió lo que había pasado. Vi sus ojos llenarse de lágrimas también. Se arrodilló junto a nosotras y nos abrazó a las dos. Somos una familia, dijo, una familia que pasó por el fuego y salió más fuerte. Esa noche cenamos juntos. Los tres. Sofía me contó sobre su día en el kinder, sobre sus amigas, sobre el dibujo que había hecho de nuestra familia, ella en el centro, su papá de un lado, yo del otro, y su mamá Clara visitándonos los sábados. Un dibujo honesto de cómo era nuestra vida ahora. Después de la cena, cuando Sofía se quedó dormida en mi sofá viendo una película, Rodrigo y yo nos sentamos en la cocina, con una taza de té. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo que el amor verdadero no es perfecto. El amor verdadero es quedarse cuando es difícil, es perdonar cuando duele, es proteger a los que amas sin importar el costo. Y también aprendiste a poner límites, agregué. Eso es igual de importante. Amar no significa permitir que te lastimen. Exacto. En Clara está aprendiendo eso ahora, y yo también. Estoy aprendiendo a ser mejor padre. A estar presente. A no trabajar tanto. A priorizar lo que realmente importa. Lo miré con orgullo. Mi hijo, el niño que crié sola con tantos sacrificios, se había convertido en un hombre bueno y fuerte. Tú también aprendiste algo, ¿verdad, mamá?, me preguntó con una sonrisa. ¿Yo? ¿Qué aprendí? Aprendiste que no tienes que ser perfecta para ser amada.
que está bien pedir ayuda, que está bien poner tus necesidades primero a veces. Ann tenía razón, durante toda mi vida había sido la mujer fuerte, la que aguantaba todo, la que se sacrificaba sin quejarse. Pero esta experiencia me enseñó que también necesitaba cuidarme a mí misma, que tenía derecho a defender mi lugar en la familia, que mi bienestar importaba tanto como el de los demás. Los meses siguieron pasando. Sofía empezó primer grado de primaria. Clara continuó su terapia y comenzó a reconstruir su relación con su hija, esta vez desde un lugar más sano y más honesto. Rodrigo conoció a alguien nuevo, una maestra gentil llamada Patricia, que trataba a Sofía con cariño y a mí con respeto. Yo retomé actividades que había dejado años atrás. Volví al grupo de tejido, empecé clases de yoga para mi espalda, incluso me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Descubrí que tenía una vida propia más allá de ser madre y abuela, y que eso no me hacía egoísta, me hacía completa. Y cada vez que Sofía me llamaba mamá en esos momentos especiales, cuando estábamos haciendo galletas, o cuando tenía una pesadilla y corría a mis brazos, sentía que todo el dolor había valido la pena. Porque el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que se repara con paciencia, con perdón, con dedicación. Ahora, cuando miro hacia atrás a ese día terrible, en que Clara me cerró la puerta en la cara, ya no siento solo dolor, siento también gratitud, porque ese momento oscuro me llevó a encontrar mi propia fuerza, me enseñó el valor de los límites, me mostró quiénes eran las personas que realmente importaban en mi vida. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan que nunca es tarde para defender tu lugar en la familia, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso y que las heridas más profundas pueden convertirse en las lecciones más importantes. Comenta desde qué ciudad nos miras y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana, porque todos merecemos saber que no estamos solos en nuestras luchas, que hay esperanza después del dolor y que el amor de una abuela es uno de los regalos más poderosos que una familia puede tener. A todas las abuelas que están pasando por situaciones similares, les digo esto: no se rindan, su amor importa, su presencia importa, y aunque el camino sea difícil, aunque las lágrimas parezcan no tener fin, recuerden que están peleando por algo sagrado, no el vínculo entre generaciones, el amor que trasciende conflictos, la familia que elige estar unida sin importar las tormentas. Y a los hijos que están leyendo esto, admiren a sus madres, a sus suegras, a las abuelas de sus hijos, valórenlas mientras las tienen, porque el tiempo pasa rápido y un día van a desear haber tenido una conversación más, un abrazo más, una oportunidad más de decir: te quiero. La vida me enseñó que el dolor puede transformarse en sabiduría, que las cicatrices cuentan historias de supervivencia, y que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperando al final del túnel. Solo hay que tener el valor de seguir caminando hacia ella. Esta es mi historia, una historia de humillación, de traición, de dolor profundo, pero también una historia de redención, de perdón, de amor, que sobrevive a cualquier tormenta. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a no rendirse, a seguir luchando por sus seres queridos, entonces todo lo que viví habrá tenido sentido, porque al final lo único que realmente importa es el amor que das, el amor que recibes, el amor que construyes día a día con acciones pequeñas y grandes decisiones, ese amor que una niña de 5 años expresó con una sola palabra: mamá, y esa palabra sanó mi corazón roto y le dio a mi vida un nuevo propósito, una nueva razón de ser. Porque ser mamá, ser abuela, ser la persona que alguien busca cuando tiene miedo o cuando necesita consuelo, es el regalo más grande que la vida puede darte. Gracias por escuchar mi historia, gracias por estar aquí. Y recuerden, nunca es tarde para sanar, para perdonar, para empezar de nuevo.